Sí, ya estás entre pedales, las carreras en la cuenta regresiva. La temporada de ruta reinicia en el Kempes con la particularidad de presentar el carné vacunatorio para ingresar al predio. Enrique Españón muestra su e-bike Explorer de 29. Compartimos con vos el Scratch femenino Tokio 2020. Leandro Botazo y su opinión. ¿Por qué no tenemos representante olímpico en ciclismo de pista desde hace 8 años? Gracias por seguir viendo Entre Pedales. Gracias por seguirnos en las redes. Seguimos pedaleando, seguimos avanzando y ahora vamos a conversar. Hace algunas horas nada más que ha finalizado una nueva edición de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 o /21, como quieran mencionarlo, como quieran decirle, pero la Argentina ha tenido una escasa participación en lo que hace a su cuerpo de ciclistas. Nada mejor que conversar con uno que lo vive siempre desde adentro. Vamos a conversar con Leandro Botazo, un ciclista de la máxima jerarquía en el orden nacional y que nos va a comentar algunas cositas de qué sucede cuando un ciclista, cuando un atleta se prepara para unos Juegos Olímpicos. Leandro, muy buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos. Muchas gracias, Leandro, por estos momentos que nos brindas. Leandro, es los segundos Juegos Olímpicos consecutivos que Argentina no tiene un ciclista en pista. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, la verdad es que, bueno, otro juego que pasa sin representantes en ciclismo de pista, lamentablemente no se logró clasificar. Creo que es en gran parte una cuestión económica y en otra una cuestión estratégica también. A ver, ¿cómo sería eso, una cuestión estratégica? ¿Cómo es? Sí, porque el ciclismo, a diferencia de otros deportes que con una marca mínima o algún evento preolímpico o algo por el estilo, algún resultado te puede dar la posibilidad de ir directo a las Olimpiadas. En el ciclismo, el sistema de clasificación es por ranking y en los últimos 2 años o 2 años y medio previo a los Juegos, o sea, la clasificación para los Juegos Olímpicos termina en el Mundial del año que el juego se realice, o sea que ahora para lo que va a ser, si es que no cambia, bueno, después de cada ciclo olímpico normalmente hay cambios en cuanto a algunos aspectos. De hecho ahora ya no hay más Copa del Mundo y Copa de las Naciones, han cambiado la fecha en la cual se van a realizar los mundiales y siempre hay una corrección en cuanto al sistema de clasificación o número, cantidad de corredores, las pruebas, como en este caso que volvió la Madison después de Beijing, que los últimos campeones habían sido Juan y Walter. Normalmente el sistema de clasificación termina el año en el que los juegos se realizan y se hace 2 años y medio para atrás. Entonces tenés 2 años y medio muy intensos en los cuales las pruebas que más puntaje suman son el Campeonato del Mundo, las Copas del Mundo, los campeonatos continentales y después las carreras clase 1 y clase 2. ¿En Argentina hay algún tipo de esa competencia, aunque sea de clase 1 y clase 2? No, ese es un punto. Por ejemplo, el último campeonato argentino lo registraron, lo anotaron en la UCI, entonces los campeonatos nacionales suman como una carrera clase 2. Pero normalmente no lo suelen agregar al calendario internacional, entonces yo creo que de los últimos 5 o 6 campeonatos nacionales solamente el último sumó puntaje, el resto no. Y después no tenemos competencia ni clase 1 ni clase 2 para poder sumar en el país y no tener que viajar. Y después, bueno, el evento que más puntaje otorga es el Campeonato del Mundo. Pero bueno, al menos en la clasificación para Tokio había que obviamente clasificar al Mundial a través de las Copas del Mundo, y que en este caso fueron 6, 3 en Europa y después 2 en Oceanía y 1 en Asia.
Y bueno, obviamente para nosotros hoy por hoy es extremadamente caro poder afrontar ese tipo de viajes. Leandro, pero ¿por qué es caro? ¿El Estado no ayuda? ¿La Federación no ayuda? ¿Pone algún dinero? ¿Dispone de viajes? ¿Dispone de algunos viáticos? ¿Cómo es? Sí, apoyo. Lo que pasa es que dentro del ENAR, o sea, apoyan a los de... Mientras más resultados tengas en tu deporte, más presupuesto obviamente vas a tener. El problema es que Argentina viene teniendo escasos resultados a nivel panamericano. De hecho, en los últimos Juegos de Lima obtuvimos solamente 2 medallas, una de oro y una de bronce. Entonces, el presupuesto lamentablemente para el ciclismo baja. Entonces, después también con el tema de la devaluación de nuestra moneda, hoy, bueno, tenemos un dólar a, no sé, 180 pesos. Entonces, cualquier país para nosotros es caro. Es caro, lo que sea. Todo lo que es viaje es todo precio en dólares, o sea, el pasaje, los excesos de equipajes. ¿Ha llegado el momento en que en algún viaje tuviste que pagarlo vos al viaje? No. La realidad es que nunca tuve que pagar nada, ni un centavo. Siempre se ha hecho cargo el ENAR. Lo que pasa es que con el presupuesto que tiene Argentina, que obviamente no lo pueden destinar solamente al ciclismo de pista, por ejemplo, porque existe el ciclismo de ruta, el mountain bike, el BMX, juveniles, mayores, hombres, mujeres. Entonces, es muy grande la selección argentina y el presupuesto no es tan grande como la selección. Entonces, bueno, por ahí hay que priorizar, o también hay que dar el lugar a decir, bueno, no, en este viaje no van a ir los élites, van a viajar los juveniles, se va a apoyar quizás más, no sé, la ruta o las pruebas de fondo en pista o las pruebas de velocidad en pista. Lamentablemente el presupuesto que tiene Argentina no le da la posibilidad de decir, bueno, vamos a hacer todo con todos. Y Leandro, bueno, pasa en gran parte por lo económico. Y después, como te decía, una estrategia. Vos tenés que ir a la mayor cantidad de carreras posible para sumar la mayor cantidad de puntos. Pero obviamente que hay que ser inteligente y saber buscar las carreras, quizá buscar carreras en que el nivel no sea extremadamente alto para, bueno, sabes que vas a ir a una competencia y vas a poder sumar la mayor cantidad de puntos posible. Leandro, esta planificación o esta estrategia, ¿la realiza solo el deportista o tiene un equipo detrás que lo respalda? La realidad es que, si te cuento mi caso, yo nunca tuve, sí, claro, o sea, un equipo atrás que lo haga. Siempre intenté hacerlo yo. En mi caso podía organizar el calendario que quizás yo podía costear, como por ejemplo las carreras que hacía normalmente en Estados Unidos. Viajaba cada año para eso, para buscar los puntos, para poder correr carreras UCI que no tenía acá, para poder prepararme. Y después todo lo que era nivel selección no dependía de mí. A mí me hubiese gustado ir a las 6, o sea, a las últimas 12 Copas del Mundo, para poder pelear la chance de clasificar al Mundial y así sumar más puntos para el ranking. Pero bueno, en la última temporada de Copa del Mundo competí en 3 de 6 y en la anterior había competido en 2 de 6. Y realmente clasificar a un mundial es muy difícil yendo a las 6 copas. Todavía yendo a la mitad es aún mucho más difícil. Pero bueno, como te decía antes, eso ya no depende de mí, depende de la selección, del presupuesto que ellos tengan, de la estrategia que ellos hagan o no, porque eso ya es algo interno que no lo sé si ellos tienen algún plan, alguna estrategia para clasificar. En mi caso he tenido la posibilidad de hablar en su momento de quién era el manager, comentándole lo que yo estaba haciendo, lo que yo pensaba, lo que yo creía. Y bueno, pero el problema era que había que afrontar esas Copas del Mundo y los gastos eran terribles. Aparte, el problema era que, por ejemplo, en las últimas 12 Copas del Mundo había 3 en Europa, como te había contado.
2 Oceanía y una Asia. Y por ejemplo, las de Oceanía y Asia eran una semana de diferencia de una de otra. Entonces había que viajar, pagar hotelería, pagar traslados de país a país. O sea, había que estar prácticamente un mes afuera del país, pagando pasajes, comida, hotel, teniendo en cuenta el gasto que eso significa para nosotros. Y las copas que se hacían en Europa tenían 15 días de diferencia. O sea que tenía que estar más tiempo en Europa, sino volver a Argentina y volver a viajar, que si sacaban la cuenta en el costo de los pasajes y después de los excesos de equipaje, qué sé yo, era prácticamente lo mismo, era un gasto enorme. O sea, con este panorama que vos nos estás contando, en muchos casos nos vamos a ir enterando de cómo se suceden las cosas. Que tengamos ciclistas representándonos en unos Juegos Olímpicos, prácticamente es un milagro. Sí, lamentablemente sí. Leandro, te agradezco estos minutos que le has brindado entre pedales. Siempre es un placer conversar contigo de esta actividad que nos apasiona a los dos, que es el ciclismo. Por cierto, Leandro, seguiremos muy atentos a los próximos pasos tuyos, tanto en el Campeonato Argentino como si tienes esa posibilidad de seguir compitiendo algunos meses en Japón. Leandro, muchísimas gracias y a tu disposición. Carlos, muchísimas gracias a vos también. Bueno, contento por poder explicarle un poco a la gente, porque en las redes fue bastante reiterativa la pregunta del por qué no hay ciclistas de pista en los Juegos Olímpicos, y bueno, básicamente es por lo que les cuento. Así que nada, agradecerte a vos también y bueno, nos estaremos viendo en cualquier momento. Muchísimas gracias. Nosotros aquí hacemos una breve pausa, ya volvemos. Audio Jungle. Breve pausa, ya volvemos por Entre Pedales.